Pensando. Bueno, aquí vamos a hacer algo más entretenido. Vamos a hablar. Muchas piedras por cultura. Bueno, nosotros ya hemos estado analizando acciones y tecnologías para mitigar el impacto, que todo lo que era el sistema de evaluación de impacto ambiental, en el cual hay que considerar los proyectos ya desde el punto de vista del diseño. Ya hemos hecho un trabajo al respecto. Y la idea es ahora ver cómo podemos integrar los criterios no solamente relacionados con el proyecto, pero sí orientados a un desarrollo sostenible. En este sentido hay que tener en cuenta que el desarrollo históricamente ha tenido distintos enfoques y la idea en este caso es lograr un equilibrio entre todo esto, porque en el siglo XIX, con la revolución industrial, el incentivo era la economía. Mientras más chimeneas hubiera en una ciudad, más productiva y por tanto sería como crecimiento, guía de trabajo, etc. Y por lo tanto había mucho énfasis en eso. Sin embargo, después el crecimiento era para los dueños de la empresa y los trabajadores que exigían sus derechos y aparecieron otras tendencias que se centraban en los trabajadores, en las personas, en que no necesariamente todo es economía, sino que también hay que considerar la calidad de vida de las personas. Y en eso hubo bastante discusión respecto a cuál era el enfoque. Algunos dicen no, tiene que seguir siendo la economía, otros no, tiene que tener un énfasis mayor en la sociedad, pero tampoco se podría olvidar totalmente la economía, y estaban peleando entre eso, hasta que, dado digamos, los crecimientos y desarrollo, tanto el centrarse solo en la economía o solo en la calidad de las personas involucraba problemas en los ecosistemas y por lo tanto se empezó a surgir hacia los años 70 otra corriente que tenía más énfasis en la conservación. No a los humanos, dejemos el planeta que siga su curso sin nosotros y por lo tanto restringir la presencia de los humanos y la economía. Y en general siempre las visiones cuando surgen suelen bien radicales y bien contrastantes respecto a lo que hay, como para marcar las diferencias. Sin embargo, en la práctica, lo que nosotros deberíamos considerar que de alguna forma en el concepto de medio ambiente están involucrados todos esos elementos. O sea, cuando uno habla de medio ambiente, piensan principalmente en ecosistemas, pero hay que tener en cuenta que, de acuerdo a la definición que vimos, también se incluye la calidad de vida de las personas, la sociedad y los elementos socioeconómicos. Por lo tanto, deberíamos considerar un desarrollo que, si bien permita el desarrollo económico que es necesario para el crecimiento, también abogue por la calidad de vida y también por la conservación, de tal manera de mantener un equilibrio entre estos tres. Y eso es lo que se denomina desarrollo sostenible. El tener, bueno, algunos incluso llamarlo desarrollo sostenible, el desarrollo no asociado al crecimiento y un énfasis económico, pero independiente de, digamos, hablar de desarrollo sostenible o sostenibilidad o algún concepto equivalente, lo que se trata es equilibrar todos estos elementos. Y por lo tanto, si bien nosotros como ingenieros los proyectos tienen, digamos, un incentivo económico, pero también tenemos que tener en cuenta que eso finalmente debe aportar a la calidad de vida de las personas, pero cuidando lo que es el medio ambiente. Y por lo tanto hay que considerar todos estos enfoques. Por ejemplo, el sistema de evaluación de impacto ambiental lo que hace es un poco coordinar todos estos elementos, porque no se trata solamente de crear puros parques nacionales y restringir las actividades económicas, pero sí el decir que si se va a plantear un proyecto ya tenga en cuenta las personas y los ecosistemas en general, de la manera de ir combinando todo esto para que haya un desarrollo armónico no solamente para un crecimiento actual, sino que también para un crecimiento futuro.
Bueno, en función de eso, la Organización de las Naciones Unidas ha definido 17 objetivos de desarrollo sostenible, en los cuales ahí nosotros como ingenieros podemos aportar a más de algunos. Quizás a veces no se ve, pero como nosotros aportar al fin de la pobreza, sin entender, digamos, necesariamente tener, digamos, ayudas, digamos, directas, sino que a través a veces de proyectos que mejoren las posibilidades económicas de las personas para que puedan superar esa pobreza. O el hambre cero suena un poco más a producción de alimentos, quizás no tiene mucha relación con la electricidad. Salud y bienestar, bueno, el hecho de que si tenemos impactos que afecten a la salud de las personas, por ahí podría por lo menos evitar que se perjudique. Educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento. Que bueno, muchos elementos van a requerir electricidad, por lo tanto ahí pueden hacer un importe importante. Energía asequible y no contaminante, ahí sí hay mucho por hacer y hay muchos proyectos que se desarrollan buscando tener energía más limpia, ¿ya? De la manera de poder tener menos efectos en el medio ambiente. Trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, fundamental la infraestructura eléctrica, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, de la manera que puedan existir, bueno, por ejemplo, más áreas verdes en zonas urbanas, pero también a lo mejor existan mejores servicios, tener ciudades más inteligentes que permitan, digamos, poder controlar muchos factores que provengan a lo mejor la calidad de vida de las personas. Producción y consumo responsable, acción por el clima, vía submarina, ecosistemas, paz y justicia, alianzas para lograr los objetivos. Que a veces se entienda más a nivel de gobierno, pero también a nivel de empresas, de instituciones, de organizaciones, también se puede ir aportando en esa. Algunas podemos aportar como individuos, otras como profesionales, pero dada la labor que nosotros desarrollamos en ingeniería, hay muchas de estas en las cuales terminamos aportando. Entonces, para lograr un desarrollo sostenible, nosotros tenemos que buscar una gestión ambiental, de poder, por un lado, identificar cuáles son los impactos ambientales, resolver, mitigar y prevenir los problemas ambientales, que es parte, digamos, de lo que se hace a través del sistema de evaluación de impacto ambiental, pero también incluye el poder orientar procesos culturales y sociales hacia el desarrollo sustentable o sostenible. Y por lo tanto ahí hay que hacer seguimientos de comportamientos ambientales y con una visión ojalá más sistémica. Que no solamente yo me encargue, yo voy a hacer un proyecto, me encargaron de hacer el proyecto de transmisión eléctrica de este punto a este punto y yo lo voy a hacer. Y sin embargo, a lo mejor eso va a afectar a alguna comunidad y hay que tener en cuenta, digamos, algunos de esos aspectos. De hecho pasa que, por ejemplo, justo ahora que están construyendo la calle acá afuera, tuvieron que desplazar el tendido eléctrico, tenía, digamos, media y baja tensión, con su transformador y todo, y por razón estructural, obviamente, que cada centro estamos tienen que poner tensores para, en el caso, digamos, de accidentes, no se caigan todos los postes. Pero no se fijaron que justo donde va a estar un paso peatonal, con el espacio para la silla de ruedas, quedó cruzado por el tensor, digamos, y por lo tanto ahí no necesita pasar, digamos, por una instancia de evaluación de impacto ambiental, sino que al momento de ejecutar el proyecto, esos detalles pueden ser importantes de poder ir incorporando estos elementos ya de gestión ambiental. Porque a lo mejor, bueno, alguien puede empezar, no puede pasar y tener cuidado a lo mejor de estudiar, pero para el que va a pasar, a lo mejor decir la rueda, que si queda un poco más abajo, igual le puede costar más fácil. Entonces ahí hay que tener cuidado con muchos elementos respecto a la gestión ambiental.
Bueno, y parte, digamos, de los aspectos culturales es uno de los motivos por los cuales estos procesos culturales, la idea de un poco de esta asignatura es abordar estos procesos de cómo incorporar a través de distintas acciones, de ver qué es exactamente el medio ambiente, cómo intervenir y cómo evitar que los efectos sean significativos. Entre los instrumentos que nosotros tenemos para poder aplicar estos elementos, tenemos todas las tecnologías de control y mitigación de contaminantes, que es lo que hemos visto, de poder, digamos, ya sea pantallas para evitar la propagación del ruido o tener tecnologías de reemplazo de otras que sean más contaminantes por otras que sean más limpias. Está toda la normativa ambiental que permite de alguna forma, desde el punto de vista normativo, regular y asegurar que tanto en la emisión como en la calidad no exista problema para la salud de las personas, en el caso de las normas primarias, o para los ecosistemas en general, en el caso de las normas secundarias. Y eso, lo vimos cuando hablamos de los temas de contaminantes y cómo decir cuando se considera que un lugar está contaminado o no. Es parte un poco de herramientas que existen para poder regular o gestionar este medio ambiente. Pero también se incluyen las políticas ambientales no solamente a nivel del Estado, sino que también de las organizaciones. Nosotros podemos tener políticas ambientales como empresa, que también, digamos, uno debería tener políticas, digamos, en esa línea. Y por ejemplo, la misma universidad también debería tener una política ambiental, porque también es una organización. Por lo tanto, a través de esas políticas que son complementarias a lo mejor a la política nacional, pero son definiciones en el sentido de ir un poco más allá. Si mi política es solamente cumplir con las normas que me exigen la ley, es muy básico, pero nosotros sí podemos definir una política y que pueda agregar a lo mejor algún sello que nos permita diferenciar del resto, en el sentido de decir, nosotros nos preocupamos del medio ambiente y por lo tanto definimos entonces una política a lo mejor de reducir nuestras emisiones, que si bien estén dentro de la norma, podemos reducir de igual forma y hacer un esfuerzo adicional para reducir todos los impactos. Bueno, y todo lo que es el sistema de evaluación de impacto ambiental, con sus resoluciones de calificación ambiental para los proyectos que tengan impactos importantes, permite de alguna forma controlar que antes que se desarrolle ese proyecto, prever los potenciales problemas y tratar de evitar que ocurran, o por lo menos si van a ocurrir, sea la menor magnitud posible. En general eso también lo vimos con bastante más detalle. Pero también hay otros planes que nos ayudan, otros instrumentos que nos ayudan a la gestión ambiental, que son por ejemplo los acuerdos de producción limpia, que están orientados a que si una empresa decide ambientalmente, decide una política ambiental, es decir, nosotros vamos a implementar sistemas de tratamiento para reducir nuestras emisiones. Si bien actualmente estamos cumpliendo la normativa, yo me voy a agregar una exigencia adicional, sin embargo va a tener que hacer inversiones y por lo tanto va a tener costos importantes. Y si bien a lo mejor podría lograr algún sello verde que le permita a lo mejor diferenciarse del resto, por lo tanto cobrar un poco más por el producto, a veces en este caso los acuerdos de producción limpia lo que buscan es que distintos actores de un rubro determinado se pongan de acuerdo que en conjunto disminuyan, digamos, sus emisiones, y de tal manera que todos hagan inversiones y por lo tanto el aumento de los costos los vean todos y por lo tanto se mantengan todos a nivel competitivo. Y así han habido acuerdos con usted, por ejemplo, para las empresas constructoras de la región del Biobío. Puede ser para un rubro específico, para una zona específica. Planteles de cerdo, por ejemplo, también pueden tener su propio acuerdo de producción limpia. En este caso,
La universidad recientemente obtuvo una certificación de campus sustentable que está orientado, digamos, o gestionado como un acuerdo de producción limpia entre las distintas universidades, aunque igual si bien el ingreso es voluntario, pero sí permite, digamos, homologar muchos criterios, de la manera que también los costos sean más o menos similares para todos. Y por lo tanto, son instrumentos que permiten gestionar y no solamente esperar que todos emitan el límite de ley de la manera que después se termine superando la norma, sino que ojalá emitir mucho menos. Y lo otro que son los planes de descontaminación, que están asociados a poder tener instrumentos que una vez que una zona se detecta que las emisiones están superando las normativas o que están muy cerca de superar, permite definir planes de descontaminación. O sea, tomar qué tipo de acciones que de alguna forma estén diseñadas para reducir la contaminación y obviamente tienen que estar relacionadas en base a los orígenes o las principales fuentes. Por ejemplo, acá en Concepción estamos declarados como zona saturada por material particulado. Por lo tanto, hay un plan de descontaminación vigente en el sentido de que hay ciertas restricciones o ciertos incentivos, por ejemplo, a uso de pellet por sobre la leña o de leña seca por sobre la leña húmeda. Y otro tipo de elementos, cuando se gasta la industria también hay mayor énfasis en eso. En otro, bueno, también hay la posibilidad a lo mejor de incentivar un recambio de estufa. Bueno, acá hay una fuente doméstica de chimenea importante, pero también industrial, por lo tanto ahí hay que verlo tanto a nivel de la industria como a nivel de, digamos, las personas. Pero hay otras ciudades como Chillán, por ejemplo, Los Ángeles, Temuco, en los cuales las principales emisiones están asociadas al uso de leña. Y por lo tanto, los planes de contaminación están enfocados mucho más a nivel de la vivienda, en que se prioriza, por ejemplo, en tener subsidios para mejorar la aislación térmica de la vivienda, de tal manera que con menor consumo de energía puedan mantener una temperatura más agradable. Y el recambio también de estufa a leña por estufa a pellet o alguna otra tecnología que genere menos contaminación. Entonces, ese tipo de planes permiten, digamos, ir avanzando. Uno de esos tipos de elementos pioneros que si bien no estuvo bajo la normativa actual, pero sí hubo un primer acuerdo, es el plan de recuperación ambiental de Talcahuano. Cuando en los años 80 las pesqueras tenían la escoba en Talcahuano, Talcahuano, San Vicente, bueno, Coronel también, con muy malos olores y con problemas ahí, en particular el Canal del Morro, la bahía, etc. Se acordaron ciertas medidas porque eso no era sostenible. En ese momento era una ciudad más contaminada del mundo, pronto había que hacer algo. Entonces, bueno, ahí se pusieron los distintos actores de acuerdo, se coordinaron para ir reduciendo, se incorporaron algunas obras públicas, como algunos espigones para asegurar la evacuación del Canal del Morro, pero también se limitaron las descargas, se incluyeron mayores tratamientos a las pesqueras para evitar, digamos, y hoy en día se puede circular ahí sin tanto inconveniente. Salvo algún evento quizás muy particular pudiera haber un esbozo, digamos, pero nunca en las magnitudes que hubo en los años 80. Pero también hay una serie de herramientas económicas y financieras que son diversas y también la misma educación ambiental, ¿no? De hecho, bueno, aquí tienen un curso, pero también debieran haber algunos cursos, clases, áreas, digamos, a nivel de enseñanza básica, enseñanza media, que vayan ya abordando todos estos temas, para lograr, digamos, una cultura de cuidado del medio ambiente.
Y lo que también es relevante es la coordinación y participación de todos. Yo puedo hacer un proyecto aquí, pero si hago algo solo, no va a estar, o puede ser contradictorio con la medida que implemente el otro. Entonces, la idea es coordinar para que sea lo más eficiente posible. Bueno, en particular las herramientas económicas y financieras tenemos lo que se denominan permisos de emisión transable, es decir, en particular en este caso son los bonos de carbono, que es lo que se dice que el planeta, las emisiones que se hacen a nivel industrial o actividad humana, hasta incrementando la concentración de carbono en la atmósfera. Por eso analizamos el ciclo del carbono en ese momento. Y por lo tanto existe una capacidad limitada, nosotros no podemos inyectar ilimitadamente, entonces la idea es controlar eso. Entonces, si bien nosotros aportamos, pero naturalmente hay algunos mecanismos naturales que pueden ir removiendo parte de eso, pero que las tasas de generación son mucho mayores de eso, y por lo tanto lo que se busca en este caso es limitar las emisiones. Pero no se trata de llevar las emisiones necesariamente a cero, sino que si yo voy a emitir acá, yo tengo que asegurar que existe un mecanismo compensatorio que permite, digamos, que lo que yo emito pueda ser capturado de alguna otra forma, de tal manera de poder tener asegurar que no se emita nada, sino que lo que se emita sea compatible con lo que se pueda remover. Entonces, lo que hacen este tipo de conceptos es decir, dado que yo puedo emitir una cierta cantidad fija a nivel de todo el mundo, entonces lo que se puede hacer es una forma de incentivar, es decir, si yo entonces, como esa capacidad es limitada, yo puedo entonces tener un bono en términos genéricos, lo divido obviamente en acciones o en magnitudes, que me permite de una forma que en conjunto todos tienen, los que tienen ese bono pueden emitir las cantidades que tienen autorizadas. Y si alguien dice no, que no tengo el bono y me es muy caro, bueno, la alternativa es cambiar la tecnología, reducir las emisiones y a través de eso yo podría ajustarme mejor. O si ingreso un nuevo proyecto, ese proyecto puede compensar sus emisiones. No solamente invirtiendo en su propia industria, sino que también un poco transando de que yo al hacer la inversión voy a tener costos por eso y por lo tanto una forma de compensar es decir, bueno, si yo de los derechos que tenía voy a ocupar la mitad, bueno, la otra mitad lo puedo pasar a otro que esté interesado en comprarlo para poder hacer su propio proyecto, de tal manera que yo puedo a través de eso recuperar parte de la inversión que estoy haciendo. Es un mecanismo que, bueno, no 100% eficiente, pero tiene la intención, digamos, de un poco controlar las emisiones. Y que también se usa a nivel de otras situaciones, digamos, por ejemplo, el permiso asociado al uso de un taxi. ¿Sabes? Un poco cuando llegaron las nuevas aplicaciones que no les exigían este derecho a llegar, porque la idea era restringir la cantidad de taxis que hay en una ciudad para no generar congestión. Y por lo tanto se entregaron algunos permisos que inicialmente eran prácticamente regalados, pero que después cada uno que tenía su taxi tenía su permiso, tenía la posibilidad de que en algún momento si se retiraba vendía eso, y el que quería incorporarse estaba obligado a comprar. Entonces ahí obviamente como había más que querían entrar que los que querían salir, los precios subieron bastante. Entonces ahí alegaba que les cobraban eso, pero en realidad es porque la idea es mantener controlada la cantidad de taxis. Y la idea es que si va a entrar alguno sea en reemplazo de otro y no por aumento el total de taxis. O los mismos derechos de aprovechamiento de agua también está ese concepto, que la cantidad de agua es limitada, por lo tanto lo que se distribuye son las acciones o derechos a los usuarios y eso también permite que si alguien quiere más agua tiene que comprarle a algún vecino que le pueda aportar esos derechos. Pero todo eso, bueno, no son mercados perfectos y tienen sus elementos que deben ser de alguna
forma también regulado por otros mecanismos. Pero es una herramienta básicamente económica y financiera. El otro concepto que es un poco distinto, que son las tarifas de emisión. Es decir, el concepto de el que contamina paga. O sea, si yo quiero emitir más, me van a cobrar un impuesto por esas mayores emisiones. Si yo quiero ahorrarme ese impuesto, hago la inversión para emitir menos. Bueno, ahí puede uno cuestionar porque en el fondo si yo tengo más recursos y me da lo mismo, yo voy a contaminar y después pago. Y tendría, por un lado, ese inconveniente. Pero si ese impuesto es muy alto, igual termina, digamos, a compensar. Que es algo que se denominan impuestos verdes. Y de alguna forma uno podría asimilar, pero su origen es distinto. Digamos, el impuesto a la vecina, que tuvo un origen, digamos, de obtener recursos para la reconstrucción del terremoto del 85 y después quedó. Sin embargo, hoy en día podría tener un sentido más de impuesto verde, en el sentido de que la idea es desincentivar el uso de la vecina del petróleo y por lo tanto el tener ese impuesto va en el sentido de desincentivar su uso y reemplazarlo por otros elementos que generen menos impacto. Por lo tanto, a través de la venta del combustible se controla, digamos, el cobro, digamos, de ese impuesto para poder incentivar el uso más eficiente del combustible. Pero el impuesto verde, ¿cómo que se contradice o no entendí mal? Porque si yo estoy poniendo un impuesto adicional a, no sé, por tener un auto eléctrico, no estoy incentivando el uso de... No, en este caso al usar combustible. En este caso beneficiaría a los autos eléctricos que no le cobrarían el impuesto. ¿Qué es impuesto? Debería haber ¿cómo se llama? Un bono, digamos, por utilizar el auto. Eso es un poco como los permisos de circulación, al menos, no sé, podrían ser, no sé, minimizados, no lo que sea. Pues como para poder motivar a la gente que se compra auto eléctrico. Sí. Porque igual tiene un costo todavía alto. Es más alto que el auto a vecino petróleo. Entonces el Estado podría incentivar ahí, formando un bono, no sé. Yo creo que es innecesario porque igual ya tienen vida útil, la predicción es larga pero razonable, entonces yo creo que es como dispararse solo del pie. ¿Para qué va a dar bonos? Ya te están obligando a cortarlo. Sí, claro, pero como incentivo, digo yo. Sí. A último, no sé, por Yo creo que el incentivo debiera ir por el SEO por ocupar transporte público. No, eso sí. Porque igual, lo que pasa es que igual hay muchos autos en la carretera, si diría que los problemas también parten por ahí. Sí, Se solucionan dos de una. Si la vemos por ahí, claro, obviamente que... Eso yo diría que eso es lo que urge más, digamos, como por ahí matáis dos de una. Es que igual no se queda como antes, porque por ejemplo que no hay metro, que podría haber, no sé. El videotren debiera ser más, debe ser hasta metro. Lo que pasa es que tengo entendido que acá hay metro porque parece que el suelo no da para eso. Entonces parece que en Concepción nunca va a haber metro. O quizás sí, pero va a requerir mucha inversión. Demasiada inversión. Sí, algo así de razón. La idea es de hacer un tranvía. Claro, no sé. Sí. Pero por lo menos el videotren igual es muy... Sí, claro, pero si se colapsa. Hace falta un Transconcepción también. Hay una versión de Transantiago. Yo, por ejemplo, viajo en micro, estoy chato de pagar con monedas, pero es que me estoy podrido, pero podrido. Tiene que haber una tercera. Y sí, para ir a una pelea después con la desempleada, un billete muy grande. Sí, pues, de por sí nunca tengo billetes, y si tengo billetes que más encima sean chicos. Se está quedando atrás, muy atrás. O sea, comparándolo con Santiago, estamos demasiado atrás. No, ahí sí, hay falta de todo eso. Se supone que hay una licitación pendiente que debiera incluir eso, pero no se ha hecho hacer. No le conviene a Santiago y cómo se llama. Puede ser. ¿Sí es verdad? Sí, pero es difícil que me parece un detalle. Sí. Bueno, el equivalente también a las tarifas de emisión son los peajes, porque en el fondo el sentido de los peajes es cobrar para el que usa la carretera y no para el que está en otro lugar donde no tiene carretera y no tiene ese beneficio. O los permisos de circulación, de alguna forma también se cobran por el uso de vehículos. Bueno, eso no distingue si es eléctrico o no, y gira en función del monto del vehículo,
que en general va después de la medida que se va depreciando el vehículo con la vida útil, va bajando. Pero pasado cierto tiempo, un poco para incentivar el recambio, a lo mejor debiera incrementarse. Por lo tanto, hay a lo mejor algunos conceptos que se podrían incluir también como herramientas económicas y financieras. Y otro tipo de herramientas son las restricciones de funcionamiento. Yo lo dice, quizás son más técnicas, pero el impacto económico para la empresa es el mejor incentivo para que, porque una multa, a veces prefieren pagarla, pero cuando ya dicen vamos a hacer un cierre de un día o de una semana, ya es un costo más significativo. Y por lo tanto, cuando hay pedidos, por ejemplo, de emergencia, las empresas más contaminantes están obligadas a salvar mientras se declare esa situación. Y por lo tanto, el incentivo es salir de esa lista, y por lo tanto, reducir las emisiones. Y por lo tanto, ahí hay un incentivo, digamos, a mejor. O las mismas restricciones vehiculares, también incentiva un poco eso, pero en general la gente cuando le da restricción vehicular trata de comprar un vehículo con numeración distinta para circular al fondo igual y después, y por lo tanto eso funciona muy bien a corto plazo, pero a mediano y largo plazo ya no sí, las familias tienen 2 o 3 autos ya cuando funciona, tendrían que limitar un mayor rango o lo más, o sea, lo que pasa es que es imposible implementar porque el problema es la fiscalización, pero en el fondo hay una restricción asociada a la familia, con el registro de cuántos autos tienen y los 3 bloqueados en el fondo, por decirlo de alguna manera, pero ¿quién hace seguimiento de eso? Como casi imposible. Bueno, hay tecnología porque tendríamos que tener como tax, tendríamos que tener tax permanente. La patente se podría, pero pasa un poco con los tags en Santiago y que algunos disfrazan la patente para que no les cobren y tampoco es libre. Una palanca, la patente es una palanquita. Sí, la cortina. Son el cortina. Tecnología pura. Sí. Bueno, eso se actualizó hace poco la ley del tránsito y eso implica el retiro de vehículos si lo detecta los atrasos. Hay que otras, pero en el fondo hay una serie de medidas económicas y financieras, no solamente lo que habíamos visto. Bueno, y la idea, mañana vamos a ver algunos conceptos adicionales y entre lo que vimos hoy día y mañana vamos a hacer un último trabajo, básicamente es completar una planilla, pero un poco asociado a donde ustedes están trabajando, en cuanto a que si cuando hay emergencia ambiental la empresa está sujeta a algún tipo de restricción, puede que no, puede que sí, ¿no? Si tienen algún tipo de proyecto asociado a una resolución de calificación ambiental, bueno, eso depende de la magnitud del proyecto, el tamaño de la empresa, etc. Si está asociado a un acuerdo de producción limpia, también va a depender del rubro, y si ha transado con otro acuerdo, también va a depender mucho de la empresa. Y bueno, cuando se diga que las respuestas sean negativas, bueno, no indicar si lo he hecho, bueno, dar alguna poco de evidencia de cómo se ha hecho, pero si no, ¿por qué no lo ha hecho? Por el tamaño de la empresa, porque simplemente no está interesado, parte de su política, etc. Y esa es la idea, digamos, de parte del último trabajo que dimos para ya ir cerrando el curso. Bonos de carbono son ¿cómo se aplica para algún valor mínimo? No sé, por ejemplo, una empresa que tenga, no sé, 10 camionetas, todas que son petroleras, porque la mayoría son todas las empresas, la bolsa de carbono que tiene cada una suma todas, son 10, no sé, hay un valor mínimo, ¿cómo se evalúa eso? Se cuantifica en función de los niveles de emisión. De hecho, los fabricantes como que entregan valores, entonces en función de eso, cantidad de vehículos y modelos, y pueden tener una buena estimación. Esa es la huella que es la empresa. Sí. Entonces, sí, si la empresa dice, pero yo quiero reemplazar algunos vehículos, si lo uso en la hora rural, a lo mejor
ciudad, Sí, pues, de hecho, lo puedo cambiar por un vehículo eléctrico. claro, de hecho hay empresas que, por ejemplo, creo que el otro día vi, no sé si fue DHL o uno de esos, que ahora usan puro auto eléctrico. Es para mover, bueno, aparte que también me imagino que hay un ahorro de combustible, un ahorro así. Yo tengo un otro día estuve hablando con un amigo que se compró, tiene dos autos eléctricos. O sea, él el carro que tenía, lo tiene eléctrico. Y de hecho se compró uno que dice que está llegando, son de 250 kilómetros más o menos de autonomía. Entonces dice que con eso está súper bien. De hecho, el mismo dice que viaja hacia Santiago y si lo local y se demora como media hora, es súper poco. Entonces a veces se para una servicio Sí, ahora los servicios y lo carga y toma un café y después sigue. sí, que puede ser Bueno, bueno. claro. Entonces cuando tengo otro de autonomía es súper bueno porque uno por ejemplo puede ir a la Talca o Gigante y se carga, ¿no? Pero el costo de la energía es barato. O sea, sale mucho más cuenta tener un auto eléctrico. Pero el costo todavía es un poco alto del auto. Sí, la inversión inicial. El que puede invertir inicialmente. Sí, en general para las empresas que tienen mucho recorrido, les sale más bien. Sí, más a corto plazo, ese ahorro paga la inversión. Exactamente. Imagino, claro. Sí, pero a nivel de un familiar doméstico, todavía Claro, digamos, sí, porque nos alcanza, el ahorro no alcanza claro, para esa es la ecuación, porque ahí creo que pero por lo menos que las empresas ya tengan mucho más. Sí, de hecho yo tengo una empresa que tenemos servicios, tenemos muchos pilotajes en camino, porque viajamos para Temuco, para el sur, o para el norte. Y bueno, estaba hablando de eso porque al final, a ver, pues entre más kilometraje, al final el ahorro, o sea, ese ahorro se lo torna rápido por la inversión. Exacto. Está mal. Además que bien, como digo, o sea, la tecnología mejorar las baterías y eso ha generado un montón de cosas. Y lo otro que el auto es súper silencioso, lo tuvimos subíamos. Oye, es súper rico el auto, se escucha un ruido. La verdad es que es maravilloso. Y lo otro que también me dijo mi amigo que, como lo maneja esto, el desgaste de freno es súper mínimo. Si tú sabes usar el auto, porque el auto, como tú quieres detenerte, tú sueltas el acelerador y va generando energía. Y obviamente se carga la batería. Y lo que dice el freno, deja que se vaya, calcula la distancia y sin usar el freno se va deteniendo solo. ¿Sí? Y llega a un momento cero. Entonces ahora freno, el desgaste de freno es mínimo. Por un lado, y lo otro es que como va regenerando también, ¿qué sirve de energía que se va retornando a la batería? Sí, Entonces hay que saber usarlo. Bueno, como dices tú, para una persona que viaja alto, que tiene altos movimientos, Sí. se puede aprovechar. No, los primeros autos sí tenían alguna incomodidad que, por ejemplo, la aceleración inicial de la lenta. Era lento, claro. Pero ahora es más rápido. Sí, tiene mayor torque. Sí. El Toyota Hybrid es así. Sí, es que esos son híbridos. Sí, El híbrido es como que tiene motor de combustión, creo, y eléctrico. claro. Sí, pero el motor de combustión en el fondo le da autonomía para recargar la batería. Porque Claro. en el fondo la transmisión directa es con batería. Claro. O sea, eléctrica. Sí, bueno. Creo que ahí. También sí, en transmisión también puedes ahorrar porque tú puedes tener, digamos, un motor en cada rueda y no tener un motor que con la transmisión también hay desgastamiento, etc. También puede ser más ventajoso eso. Nosotros somos eléctricos, así. Entonces ahí pueden ya empezar a revisar y completar la planilla. Esa está Está en la plataforma. Ya. ¿Esa es la 5 o La 5, la 3.5. Profesor, ¿hasta cuándo nos puede dar para entregar así como todo? Yo de hecho no he hecho el cuarto, Yo estoy quedé- porque estamos así hasta el cogote máximo. Yo que hasta la 3.3. Así que O sea, sí. Bueno, se supone que la semana pasada no tuvimos clase.
que está demasiado cómodo por hacer. No, yo me imagino. Nosotros mañana terminaríamos las clases, así que no sé si después el otro viernes alcanzaremos a tener clases o no, pero por lo menos no hay nada planificado. Y si necesitan, digamos, entrenar ya y nuevo a plazo, yo tengo que tener las notas al principio de enero. Profesor, pero ¿usted tiene como un resumen de la nota? ¿De la cosa? Es que yo no tengo ninguna nota. Sí. Grande. Quiero ver los papel y cosas que me faltan. Quiero ver los carajos que me faltan. Si de repente algunos casos que me pueden haber mandado por correo, Sí, yo le mandé algunas cosas por correo. y si bien algunas me llegaron, otras puede que como pasado el tiempo me hayan llegado pero que no me hayan revisado todavía. La ventaja de la beca es que yo veo en un solo lugar todas las tareas, tanto el correo como el todo. Los correos de esa abajo ahí me aparece. Lo voy a mandar aquí. Sí, le digo, es que lo saqué, pero en todo caso me acomodo así la gomita, probé de las dos formas, probé un buen tiempo la gomita, como 2 semanas enteras, y no me acomodo así la gomita. Mañana hay clase de física, ¿no? Parece que De sí. mecánica. Sí. Estamos todos como el forro, así que, así que no te sientas mal. ¿Y cuál dijo que no iba a ser el día? No, eso es para los que, si no la ves mañana, te van a tomar el miércoles. Pero piensa que el sábado tenemos circuito y cálculo, y el viernes tenemos la tarea de economía. Y tú parece que igual te viene tarea 1 de economía. Se me llevará de 1. Entonces ahí tienes que ver cómo juega tu carta. No lo voy a dar, o sea, ya un paso por lado. Lo hay, no sé. Yo igual voy a dar el paso atrás hasta que no te ¿En qué ramo? Pero ¿En qué ramo? circuito sí lo hago, o sea, Circuito 103, ¿no? tenemos que planear qué podemos hacer, ¿no?